with you once again. Es un gozo para mí estar de regreso una vez más en esta iglesia. And I bring you greetings from the church I serve back in Florida. Y traigo saludos de la iglesia en la cual sirvo allá en Florida. They have already completed their time of morning worship. Ya hemos completado allá un tiempo de adoración en la mañana. And they have prayed for our gathering at this time. Y en este momento ellos han orado por esta reunión. I want you to imagine for just a moment. Quiero que ustedes imaginen por un momento. Imagine that you had been asked to write a letter to a young pastor. Imagínense que a ustedes se les ha pedido que le escriban una carta a un joven pastor. And your design is to encourage him because he is pastoring a very difficult church. Y el deseo es animar a este pastor o animar a este joven pastor porque él está pastoreando una iglesia difícil. If you wanted to encourage him to lead that church to spiritual health, what would you say to him first? Si ustedes tuvieran que animar a este pastor para que guiara a esta iglesia, ¿qué le dirían ustedes en primer lugar? Would you encourage him to make sure he dresses appropriately when he preaches? ¿Ustedes lo animarían a él para que se asegure de que cuando él predique se vista correctamente? Would you encourage him to make sure that he relates well to the young people in the church? ¿Ustedes lo animarían a él para que tenga un trato bueno con los jóvenes de la iglesia? Would you encourage him to be sure that he shows sincere love to the whole congregation? ¿Ustedes lo animarían a él para que se asegure de mostrarle un amor sincero a la congregación? Well, all of those things and many other like them are good counsel for pastors. Bueno, todas estas cosas y muchas otras son buenos consejos para un pastor joven. But none of them is the counsel that the Apostle Paul starts with when he writes a letter to Timothy. Pero ninguna de ellas es el consejo que Pablo le escribe al joven Timoteo en su primera carta. He knows that Timothy is facing a very difficult situation in the church. Él sabe que Timoteo está enfrentando una situación muy difícil en su iglesia. So Paul gives him a first piece of advice that is designed to help him in his ministry. Así que Pablo le da su primer consejo que está diseñado para ayudarle en su ministerio. But the counsel that Paul gives first is very often overlooked in our day. Pero el consejo que Pablo le da en primer lugar a Timoteo muy a menudo se pasa por alto en nuestros días. Sometimes even in the books that are designed to help pastors, this counsel is not considered. Y también en algunos de los libros que se escriben hoy para ayudar a los pastores, este tipo de consejo no se considera. In the first letter that we have from Paul to Timothy in our New Testament, En la primera carta de Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento, the first piece of counsel the apostle gives to him is this: el primer consejo que el apóstol le da a Timoteo es este. make certain that sound doctrine is being taught in the church. Asegúrate que la sana doctrina esté siendo enseñada en la iglesia. We're going to consider the Apostle Paul's words this morning in our message. Así que vamos a considerar en nuestro mensaje las palabras del apóstol Pablo en este respecto. As has already been read, our text this morning is 1 Timothy chapter 1, verses 3 through 7. Como ya lo hicimos, se leyó el texto de 1 de Timoteo, capítulo 1, 3 al 7. This is the first of 3 pastoral letters in the New Testament. Y esta es la primera de 3 cartas pastorales que encontramos en el Nuevo Testamento. In the letters to Timothy and Titus, Paul is writing to his pastoral colleagues in the ministry. Aquí en las cartas primera y segunda de Timoteo y de Tito, Pablo está escribiendo sus cartas pastorales en el Nuevo Testamento. So listen again to what Paul says to Timothy as he writes this first letter. Así que escuchemos lo que Pablo le dice a Timoteo en esta carta del Nuevo Testamento. 1 Timothy 1:3. Vamos a leer 1 de Timoteo 1, 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7. Leo para ustedes. As I urged you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than a stewardship from God that is by faith.
The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Timothy is in Ephesus, leading the church that Paul started there. Timoteo está en Éfeso, liderando la iglesia que Pablo comenzó allí. Paul spent more time in Ephesus in this church than he did at any of the other congregations he started. Pablo pasa más tiempo en esta congregación, más del tiempo que pasó en otras congregaciones que él había iniciado. He was there for about 3 years preaching and teaching. Él estuvo allí más o menos enseñando y predicando por 3 años. When he writes this letter to Timothy, it had been about 5 years since he had left. Cuando él escribe esta carta a Timoteo, ya habían pasado más o menos unos 5 años después de que él dejó esta congregación. Yet in that brief time period, serious threats had arisen in the church. Sin embargo, en este periodo breve de tiempo, amenazas serias habían surgido dentro de la iglesia. These threats are so serious that if they are not addressed in the right way, the whole church will be threatened. Y estas amenazas eran tan serias que si no eran tratadas apropiadamente, toda la iglesia podría ser lesionada con seriedad. So as verse 3 says, Paul urged Timothy to remain in Ephesus. Así que como dice en el versículo 3, Pablo le rogó a Timoteo que permaneciera en Éfeso. For the specific purpose that he might charge certain persons not to teach any different doctrine. Y con el propósito específico de que él demandara a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. In other words, Paul urges Timothy to command certain people to stop teaching what they had been teaching. En otras palabras, Pablo le ruega a Timoteo que le diga a algunas personas que dejen de enseñar lo que han estado enseñando. The reason is they were teaching erroneous doctrine. Y la razón es que ellos estaban enseñando doctrinas erróneas. Now, why does Paul do this? Why does he give this counsel first? Ahora, ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué da este consejo en primer lugar? Because Paul knows that in order to care for a church very well, false teachers must be silenced. Porque Pablo sabe que para liderar esta iglesia bien, lo primero que tiene que hacer Timoteo es silenciar a los falsos maestros. One of the greatest concerns that God expresses for his people in both the Old Testament and New Testament is that they avoid false teaching. Una de las preocupaciones más grandes que Dios expresa por su pueblo en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es este asunto de la falsa enseñanza. As you read the Old Testament, you can't help but see that from time to time in the history of Israel, false prophets would arise. Si usted lee en el Antiguo Testamento, van a encontrar en la historia de Israel que de vez en cuando se levantaban falsos maestros. And they would say false things about God. Y ellos dirían cosas falsas en cuanto a Dios. They would lie and deceive people and tell them things the people wanted to hear. Ellos le mentirían y engañarían a las personas diciéndole a ellos lo que ellos querían oír. They would give people a false sense of assurance that God was well satisfied with them, when in fact God was angry with them. Ellos le darían al pueblo una falsa sensación de seguridad de que Dios estaba agradado con ellos cuando era todo lo contrario. Dios estaba disgustado con ellos. Both Jesus and his apostles warned against false teachers that would arise to lead God's people astray. Ambos, Jesús y sus apóstoles, repetidamente advirtieron acerca de estos falsos maestros cuyas falsas ideas desviaban a las personas. In Matthew 7:15, Jesus calls such people wolves that are dressed up like sheep. En Mateo 7:15, Jesús llama a estas personas
lobos vestidos de ovejas. Peter says that these kinds of false teachers secretly bring in destructive heresies to the Y church. Pedro dice que este tipo de falsos maestros de manera secreta introducen falsas herejías que son destructivas aún hasta el punto de llegar a negar a Dios. John says that there are many such false prophets that have gone out into the world. Y Juan dice que hay muchos de estos falsos profetas que han salido por el mundo. We surely have them in North America. I'm certain you have them here in Colombia as well. Con toda seguridad los tenemos allá en Estados Unidos y también creo que aquí en Latinoamérica los tenemos también. Paul had specifically warned the elders of the church at Ephesus of this very danger. Así que Pablo específicamente advirtió a estos líderes de la iglesia de Éfeso de este peligro tan serio. In Acts chapter 20, we have a record of him calling for the elders of Ephesus to meet him at Miletus. En Hechos capítulo 20 tenemos a Pablo reuniéndose con los ancianos de la iglesia en Mileto. And there he told them, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Y allí les dijo en Mileto a estos ancianos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. I've often wondered about that scene. A menudo yo me pregunto acerca de este dicho, de estas palabras. How sobering, how heartbreaking it must have been for Paul. Cuán quebrantador de corazón debe de haber sido para Pablo decir estas palabras. These are men that most likely Paul himself appointed to the office of elder. Estos hombres aquí son hombres que Pablo había designado él mismo para ser ancianos de esta iglesia. And he meets with them there in Miletus. Y él se encuentra con ellos, se reúne con ellos allí en la ciudad de Mileto. And he says, from among your own number, one will arise, or some will arise, that will twist the scripture. Dice, entre vosotros mismos se levantarán hombres que torcerán las escrituras. Now, as he writes to Timothy, that which he had predicted has come true. Bueno, mientras él le escribe esto a Timoteo, eso que él había predicho aquí se llega a cumplir. There are men in the church of Ephesus that are teaching false doctrine. Hay hombres allí dentro de la iglesia de Éfeso que están enseñando falsas doctrinas. And in order for Timothy to care well for the church, he must silence them. Y para que Timoteo cuide bien a la iglesia, él debe silenciarlos. And this responsibility, this command that Paul gives to Timothy, it looms over everything else that he writes in this first chapter. Y esta responsabilidad, este encargo que Pablo coloca sobre los hombros de Timoteo, está en flor, se cierne sobre todo lo que Pablo escribe en el primer capítulo de esta carta. Why does Paul give Timothy this charge? ¿Por qué Pablo le da a Timoteo esta encomienda? ¿Por qué le da esta responsabilidad? There are two reasons in our text that I want to call to your attention. Hay dos razones en nuestro texto hacia las cuales quiero llamar vuestra atención. The first reason is because sound doctrine must be preserved in a church. La primera razón es que la sana doctrina debe ser preservada dentro de la iglesia. A healthy church is built on sound teaching. Una iglesia saludable se edifica sobre la sana doctrina. Timothy must stop the teaching of any different doctrine, in verse 3 it says. Allí en el versículo 3 dice dice Pablo que Timoteo debe de detener la falsa enseñanza de otra doctrina diferente. Evidently, Paul invented a word to communicate his concern. Evidentemente Pablo creó esta palabra, la inventó para transmitir su To preocupación. teach different doctrine. Aquí la expresión es enseñar otra doctrina diferente. This word is only found one other place. Y esta palabra que Pablo se inventó se encuentra solamente en otro lugar de And la that primera is, carta. that is in the 6th chapter, verses 3 and 4 of this very letter. Y se encuentra en el capítulo 6, versículos 3 y 4 de la carta de primera a Timoteo. There, Paul puts it like this. Miren lo que dice Pablo allí.
If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. We can gain a little more insight into what Paul means by different doctrine in this context. Y podemos ganar un poco más de entendimiento en cuanto a lo que Pablo enseña con lo que él quiere decir estas otras doctrinas. Because in chapter 6, verse 3, he contrasts different doctrine with first sound words of our Lord Jesus Christ. Miren que él allí, en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 3, él compara esta sana doctrina con lo que él continúa diciendo. And he contrasts it secondly with the teaching that accords with godliness. Y miren que él lo contrasta con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que son enseñadas conforme a la piedad. The necessary implication of Paul's use of this phrase is this. Y la implicación necesaria que Pablo usa aquí es esta. The church at Ephesus was established on the sound teaching of the Apostle Paul. La iglesia de Éfeso fue establecida con las enseñanzas sanas del apóstol Pablo. And that teaching of Paul was the message of Jesus Christ that leads to a godly life. Y esa enseñanza de Pablo es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que guían a una vida piadosa. That was the common practice of the Apostle Paul as he ministered throughout the Roman Empire. Y esa era la práctica común del apóstol Pablo cuando él ministraba en las iglesias del Nuevo Testamento a lo largo del imperio. Paul was convinced that careful, accurate teaching is essential to healthy Christian living. Pablo tenía una convicción, él estaba convencido de que la enseñanza cuidadosa y precisa es esencial para la vida cristiana saludable. And he knew that false teaching would undermine healthy Christian living. Y él sabía que la falsa enseñanza minaría la integridad de la vida cristiana saludable. Paul makes this point even more substantially in the letter that he writes to the church at Ephesus. Y Pablo hace esto quizá más sustancialmente en la carta que él escribe a los Efesios. In Ephesians 2, 19 through 21, this is what he says. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. So then, you are no longer strangers and aliens, but your fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A local church is the household of God. Una iglesia local es la casa de Dios. And just as a physical house must have a good foundation in order to stand strong, Y justo como una casa física debe tener un buen fundamento para mantenerse firme y fuerte, so the church of Jesus Christ must be carefully built upon the apostles of Jesus, with Jesus himself being the key component. así entonces la iglesia de Cristo debe de ser cuidadosamente edificada sobre la doctrina de los apóstoles de Jesucristo, con Jesucristo mismo siendo la piedra de ángulo. In other words, a local church must hold carefully to the clear teachings of Jesus as found in Scripture, written by the apostles and prophets. En otras palabras, una iglesia debe aferrarse cuidadosamente a las claras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como se encuentran declaradas en las Escrituras. Paul underscores the importance of this in his repeated appeals to sound doctrine in his letters to Timothy and Titus. Pablo resalta este punto de sus apelaciones repetitivas en estas cartas pastorales para mantener la sana doctrina. There are 242 verses in those three letters. En esas tres cartas de Pablo hay 242 versículos.
And at least 16 times Paul refers to the doctrine. Y al menos unas 16 veces Pablo hace referencia a la palabra doctrina. Sound theology is to be at the heart of Timothy's and Titus's understanding of what a pastor is to be and do. Y que la doctrina sana debe de estar en el corazón del entendimiento de Timoteo y de Tito, de lo que un pastor debe ser y hacer. Just look at chapter 4 of 1 Timothy and see the way that Paul makes this point. Vamos a mirar entonces el capítulo 4 de Timoteo para que veamos. In 1 Timothy 4:1, he says that Timothy is to beware that some professing believers will depart from the faith and be taken in by deceiving spirits and the doctrines of demons. Es lo que dice aquí en 1 Timoteo 4:1. Él debe de tener cuidado de que algunos creyentes profesantes se apartarán de la fe y serán arrastrados por el engaño de espíritus y de doctrinas de demonios. In verse 6, he says Timothy will be a good minister of Jesus Christ if he teaches his brethren to see through the doctrinal errors and that he himself must continually feed on good doctrine. En el versículo 6 dice que él será un buen ministro de Jesucristo si él enseña a sus hermanos a ver a través de los errores doctrinales y si él mismo continúa alimentando cuidadosamente a la iglesia con la buena doctrina. In verse 13, he tells Timothy to give careful attention to doctrine. Y allí en el versículo 13, él debe de prestarle una atención cuidadosa a la doctrina. And then listen to verse 16, where he tells Timothy to continuously take heed to himself and to the doctrine, and gives him assurance that by doing so, he will save both himself and his hearers. Y en el versículo 16, él debe de tener cuidado o cuidar continuamente de sí mismo y de la doctrina, con la seguridad de que al hacer esto, él se salvará a sí mismo y a sus oyentes. Maintaining sound doctrine is not a mere academic exercise. Mantener la sana doctrina no es un mero ejercicio académico. Christianity is built on truth that has been revealed to us. El cristianismo se edifica sobre la verdad, y esa verdad es la verdad que se nos ha revelado. And the gospel is good news. Y el evangelio es las buenas nuevas. It's a message that must be accurately understood and faithfully taught. Y es un mensaje que debe de ser entendido con precisión y que debe de ser enseñado con fidelidad. Because this is the only way that its power can be experienced in a transforming way. Porque esta es la única manera en que su poder puede ser experimentado de una manera transformadora. This is why Paul gets so upset when he learns that false teaching is making inroads into the church. Es por eso que Pablo llega a estar tan necesitado y él también se enerva cuando la falsa doctrina comienza a hacer sus incursiones dentro de la iglesia. Listen to what he says to the churches of Galatia about this. Miren lo que él dice a las iglesias de la región de Galacia. Galatians 1:6-9, he writes this: I'm astonished that you're so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Miren lo que le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. The gospel is all about Jesus Christ. El evangelio se trata solamente de nuestro Señor Jesucristo. It is the message of who he is, what he has done,
and why that matters. El Evangelio es el mensaje de quién es Él, lo que Él ha hecho y por qué esto es importante. God sent his son, Jesus Christ, into the world to redeem sinners from sin. Dios envió al mundo a nuestro Señor Jesucristo para que redimiera a los pecadores de sus pecados. Sin, which is disobedience to God's commandments, is what has separated us from God. Pecado, que es la desobediencia a los mandamientos de Dios, es lo que nos separa de Dios. And the only way that sinners can be reconciled to God is by having our sins paid for. Y la única manera de que nosotros podamos estar reconciliados con Dios es hacer que nuestros pecados sean pagados. And that's precisely why Jesus came into the world. Y esa es la razón por la cual Jesús vino a este mundo a pagar por nuestros pecados. He fulfilled all the requirements necessary to reconcile sinners to God. Él cumplió todos los requerimientos necesarios para que nosotros llegáramos a ser aceptos delante de Dios. Jesus earned the perfect righteousness that God requires of you and me. Jesús ganó esa justicia perfecta que Dios requiere de ustedes y de mí. He did this by living a life of complete obedience to God's commandments. Él hizo esto viviendo una vida de una obediencia completa a los mandamientos de Dios. And then, though he had no sin of his own to pay for, he willingly laid down his life for sinners. Y aunque él no tenía ningún pecado en sí mismo por el cual pagar, él entregó su vida para pagar por los pecados de nosotros los pecadores. That is what was going on at the cross when Jesus died. Eso fue lo que estaba ocurriendo en la cruz cuando Jesús muere. He did this so that anyone or everyone that would turn to him might be saved. Él hizo esto para que cualquier persona que se arrepiente y se vuelva a él pueda ser salvo. To be made right with God, all that is necessary is for you to turn from sin and to trust the Lord Jesus as the only Savior that you have. Para estar en una situación de justicia, una situación correcta delante de Dios, todo lo que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesús. That is the gospel. That's the good news that the Bible reveals to us. Poner tu confianza en Jesús como Señor, ese es el Evangelio, ese es las buenas nuevas que han sido reveladas a nosotros. This is the message that will transform your life when you believe it. Este es el mensaje que transformará tu vida cuando lo creas. It's the message of Jesus, the message that the Old Testament prophets taught and the New Testament apostles taught. Este es el mensaje acerca de Jesús, el mensaje del cual enseñaron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo. This is the message that was the foundation of the church at Ephesus and is the foundation of this church. Este es el mensaje que era el fundamento de la iglesia de los Efesios y este también es el fundamento de nuestra iglesia aquí. That is why this church preaches it and teaches it and is determined to guard it against all false doctrines. Y por eso es que nuestra iglesia está dispuesta a creerlo, a enseñarlo y a guardar de ser mal interpretado en cualquier punto. Now, if you've never understood this message or taken it seriously in your own life, Ahora, si alguno aquí no ha entendido alguna vez este mensaje, le gustaría conocer más acerca de él. I want to encourage you, friend, that God brought you here today so that you might stop and think about your life. Y quiero animarte, amigo, que viniste hoy. Si estás aquí es porque Dios te trajo y tú debes de detenerte y dejar de pecar y arrepentirte. And my hope and prayer for you is that you will come to realize your great need of a Savior. Y mi esperanza hoy es que llegues a ser consciente de tu gran necesidad de salvación y vengas a recibirla. And you'll take God at His word and turn from your sin and trust the Lord Jesus. Si tomas Dios en su palabra, si crees lo que Él dice y vienes a Jesús en arrepentimiento, Él te salvará. If you want to talk more about this, I know that there are people in this congregation, members and elders and deacons, who would gladly speak with you. Y si quieres saber más acerca de este mensaje, aquí en esta congregación hay más personas, ancianos y los diáconos que podrían sentarse contigo a explicarte este mensaje. Sound doctrine must be preserved because a healthy church is built upon it. La sana doctrina debe de ser preservada porque una iglesia saludable está edificada sobre ella. But it must also be preserved because false teaching wreaks havoc in a church. Pero también debe de ser preservada
porque la falsa enseñanza causa estragos en la iglesia. False teaching leads to wrong devotion. La falsa enseñanza guía a una devoción equivocada. Verse 4 says, those who deviate from sound doctrine become susceptible to believing myths. Allí en el versículo 4 se nos dice que aquellos que se desvían de la sana doctrina llegan a ser susceptibles a creer en mitos. In the first century, a myth referred to an unreal tale that only the gullible believe and follow, and it produces nothing of value. En el primer siglo, cuando se hablaba de mitos, se referían a una historia irreal que solamente los cándidos o ingenuos creían y seguían, la cual produce nada de valor. Those who believe false teaching are liable to get caught up in what Paul calls endless genealogies. Aquellos que siguen la falsa enseñanza terminan creyendo o esforzándose por explicar estas, lo que llama Pablo, unas genealogías interminables. This is probably a reference to an obsession with Old Testament genealogical records, trying to make more out of them than is warranted by the Y Scripture. probablemente esto es una referencia a una obsesión con las genealogías del Antiguo Testamento, estos registros genealógicos, y estaban intentando sacar de ellos más de lo que se nos permite obtener al leerlas. Verse 4 goes on to say that those who imbibe false teachings will be liable to speculations. Bueno, el versículo 4 también nos dice que aquellos que invitan a esas falsas enseñanzas son guiados a la especulación. This is inevitable. Y esto es algo inevitable. When a careful commitment to the teachings of God's Word are forsaken, then anything goes, and you might as well believe whatever you want to. Cuando un compromiso cuidadoso a las enseñanzas de la palabra de Dios se abandonan, entonces todo vale en cuanto a lo que puedas creer. False doctrine ignores God's plan for the church. La falsa doctrina ignora también el plan de Dios para la iglesia. Look at verse 4. Miremos allí el versículo 4. It says, this false teaching will lead people astray rather than the stewardship from God that is by faith. Dice allí que las falsas enseñanzas acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. That word stewardship is used by the Apostle Paul to refer to God's plan of salvation. Y la palabra edificación aquí es usada por Pablo para referirse al plan de salvación de Dios. He also uses it to refer to our administration or oversight of that plan. Y también se usa con respecto a nuestra administración y supervisión de ese plan de salvación. The reception of God's revealed plan and the determination to protect it and proclaim it faithfully will only be done by faith. La recepción de la revelación de Dios, el plan revelado de Dios, y la determinación de protegerla y de proclamarlo fielmente solamente ocurrirá cuando se hace por la fe, conforme a este versículo. In other words, we will only do this if we take God at His word. En otras palabras, nosotros podemos hacer esto solamente si tomamos seriamente las palabras de Dios y las seguimos. Verse 6 says that false teaching leads to empty discussions. Y el versículo 6 dice que la falsa enseñanza guía a discusiones vacías. Empty, meaningless conversations or assertions. Dice, algunos se apartaron a vana palabrería, es decir, conversaciones y afirmaciones vacías y sin And significado. verse 7 says that false teaching is propagated by ambitious, ignorant teachers. En el versículo 7 dice que la falsa doctrina es propagada por maestros ambiciosos ignorantes. Look at how Paul describes them in verse 7. Miren cómo lo describe Pablo en el versículo 7. Desiring to be teachers of the law, without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. They want to be regarded as respectful teachers of God's law. Ellos quieren ser considerados como maestros respetables de la ley de Dios. But Paul says they really don't even understand what they're talking about. Pero lo que Pablo dice aquí es que ellos ni siquiera entienden de qué están hablando. And this is true even though they speak with great confidence. Y esto es verdadero, aunque ellos hablan con gran confianza de lo que dice. We have a saying back home that goes like this. Tenemos un dicho allá en Estados Unidos que dice así: It isn't what you
don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just isn't true. Así dice el dicho, no es lo que no sabes lo que te mete en problemas, es lo que sabes con certeza que simplemente no es así. False teachers wreak havoc in the lives of individuals and churches who imbibe it. La falsa doctrina causa estragos en las vidas de individuos que beben y la falsa doctrina cuando también dentro de la iglesia se tolera. J.C. Ryle was a 19th century Anglican bishop. J.C. Ryle, este obispo anglicano del siglo XIX, And he wrote this: él escribió lo siguiente: controversy in religion is a hateful thing. la controversia en la religión es algo odioso. It's hard enough to fight the devil, the world, and the flesh without private differences in our own camp. Ya es bastante difícil luchar contra el demonio, el mundo y la carne sin diferencias privadas en nuestro propio campo. But there's one thing that is worse than controversy, Pero hay una cosa que es peor que la controversia, and that is false doctrine tolerated, allowed, and permitted without protest. y esa es la doctrina falsa tolerada, permitida y permitida sin protestar. There are three things, he says, that men ought never trifle with. Él dice que hay tres cosas con las cuales los hombres nunca deberían jugar: A little poison, a little doctrine, and a little sin. un poco de veneno, una doctrina pequeña, una falsa doctrina pequeña y un pecado pequeño. Brothers and sisters, that is why churches like ours must take our doctrine seriously. Hermanos y hermanas, esa es la razón por la cual nosotros debemos de tomar la falsa doctrina tan seriamente. It's why we deem it wise to have a confession of faith. Y la falsa doctrina es la razón por la cual nosotros tenemos confesiones de fe. I noticed in your announcements that you're having classes on the 1689 Confession of Faith. Y he notado en los anuncios de que ustedes tienen clases para explicar la confesión de fe de 1689. We do the same thing in the church I serve back in Florida. Allá en Florida, en la iglesia donde yo sirvo, también hacemos lo mismo, explicamos la confesión de fe. That is our church's confession as well. Esa es también nuestra confesión de fe. And we insist that all of our leaders stand before the congregation and say, yes, this confession of faith is what I believe. Y nosotros insistimos de que todos nuestros líderes que enseñan en nuestras congregaciones digan, sí, esa es la confesión de fe en la cual yo creo. If a church is going to be healthy, then sound doctrine must be a matter of priority. Así que si una iglesia ha de ser saludable, entonces la sana doctrina debe de ser un asunto de gran prioridad. So as uncomfortable as it may have been for Timothy, and as difficult as it may be for us today, Así que tan incómodo como pudo haber sido para Timoteo en ese entonces y tan difícil como puede ser para nosotros hoy, we simply cannot afford to allow false teaching to live in the church. nosotros simplemente no podemos darnos el lujo de permitir que la falsa doctrina se introduzca en la iglesia. So Paul gives Timothy the responsibility to silence false teachers. Así que Pablo entonces le da a Timoteo la responsabilidad de silenciar a los falsos maestros, Because sound doctrine must be preserved. porque la sana doctrina debe ser preservada. The second reason is this: Y esta es la segunda razón, because love must be promoted. debido a que el amor debe ser promovido. Look at verse 5. Miremos el versículo 5. Paul says, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Dice allí en el versículo 5 Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Do you know what's at stake in the defense of sound doctrine? Ustedes saben qué está en fuego en la defensa de la sana doctrina. It's love. Lo que está en fuego es el amor. Love, seeking the welfare of other people. El amor, buscar el bienestar de las otras personas. In one sense, love is what the whole message of the Bible calls us to. En un sentido, el amor es a lo que todo el mensaje de la Biblia nos llama. You remember how Jesus put this in Matthew 22 when he speaks of the great and second great commandment. Miren cómo lo dice Jesús en Mateo 22, 37 al 40, cuando habla del primero y el segundo mandamientos.
he said, "You shall love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. This is the great and first commandment, and the second is like to it. You shall love your neighbor as yourself. And on these two commandments depend all the law and the prophets." Es lo que dice Jesús. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. The true teaching of the Bible, sound doctrine, promotes this kind of love. La verdadera enseñanza de la Biblia promueve ese tipo de amor. A supreme love to God and a sincere love to people. Un amor supremo para con Dios y un amor sincero para con las personas. Sometimes those of us who emphasize sound doctrine can be accused of not being loving. Unas veces algunos de nosotros podemos ser acusados de ser no amorosos por insistir en la verdad de la palabra de Dios. But Paul tells us in 1 Corinthians 13:6 that true love rejoices in the truth. Pero Pablo nos dice acerca del verdadero amor en 1 Corintios 13:6. Dice que el amor se goza de la verdad. And in our text he tells us that truth promotes genuine love. Si miramos nuestro texto, dice allí que la verdad promueve el amor genuino. Paul says this love arises from a threefold source. Y Pablo dice que este amor surge de una fuente triple. First, from a pure heart. Vamos a mirar la primera fuente, de un corazón puro. In the Bible, the heart refers to the seat of your personality, your inner life, the true you. En la Biblia, el corazón es usado para referirse al asiento de tu personalidad, vida interior, tu verdadero yo. And yet Scripture says that because of sin, our hearts are naturally like stone. Sin embargo, la Escritura dice que debido al pecado nuestros corazones naturalmente son como una piedra. That is, we come into the world hardened against God. Es decir, nosotros somos endurecidos contra Dios. Jeremiah 17:9 says the human heart is deceitful above all things and desperately wicked. Miren lo que dice Jeremías 17:9. En cuanto al hombre, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. How then can a person ever attain a pure heart? Entonces, ¿cómo una persona alguna vez va a obtener un corazón puro? How do we ever get a pure heart that becomes the source of love in this life? ¿Cómo en el mundo entonces una persona puede alguna vez tener un corazón puro que sea la fuente de este amor? Ezekiel 36:26 gives us the answer. Entonces, si miramos en Ezequiel 36:26, allí el profeta nos da la respuesta. There the Lord says, "I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh." Entonces, allí dice el profeta: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. This is a reference to God's saving work through the gospel of Jesus Christ. Esta es una referencia a la obra salvadora de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. But not only from a good heart, also from a good conscience. Pero no solamente de un buen corazón o un corazón puro, sino también de una buena conciencia. Your conscience is your self-awareness of the rightness and wrongness of your attitudes and actions before God. Tu conciencia es este autoconocimiento de lo correcto y de lo incorrecto y de tu actitud, de tus actitudes y acciones delante de Dios. Tienes esa conciencia. A good conscience is one that has been shaped by the Word of God. Y una buena conciencia es aquella que ha sido moldeada por la palabra de Dios. Your conscience is good to the degree that it has been guided by sound teaching of God's commandments that define right and wrong. Así que tu conciencia es tan buena en el grado en que ha sido expuesto a las verdades de la Escritura que te muestran qué es bueno y qué es malo. But the third source is sincere faith. Ahora, la tercera fuente es una fe sincera, una fe no fingida. Literally, it's a faith without hypocrisy. Literalmente es una fe sin hipocresía. A faith that is more than just words. Una fe que es más que meras palabras. But a faith that results in a life that is dependent upon and devoted to Jesus Christ as Lord. Es una fe que resulta en una vida de dependencia
y en una devoción a nuestro Señor Jesucristo como Señor. Love springs out of your life when these three things are present. El amor brota de tu vida cuando estas tres cosas están presentes. When your heart is pure, when your conscience is good, when your faith is sincere. Cuando tu corazón es puro, cuando tu conciencia es buena y cuando tu fe es sincera. Do you know how a person's heart is made pure? His conscience good, his faith made sincere? Y ustedes saben cómo el corazón de una persona es hecho puro cuando esta persona tiene una buena conciencia y una fe sincera. It's through the careful teaching of God's word, through sound doctrine. Es a través de la enseñanza cuidadosa de la sana doctrina y de la palabra de Dios. Peter puts it like this in 1 Peter 1:23. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 1:23, allí lo dice. He says it's through the living and abiding word of God that we are born again. Dice que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siempre que nosotros somos renacidos. In Ephesians 5, Paul says it's the word that washes us. En Efesios 5 dice Pablo allí, describe la palabra como la que nos lava. Brothers and sisters, this is vitally important. Hermanos y hermanas, esto es de vital importancia. It is the word of God, rightly handled, carefully taught. It is true doctrine made evident that changes us from the inside out. Es la palabra de Dios correctamente trazada, enseñada con cuidado, para que la doctrina sea evidente, la que cambia nuestro interior, la que cambia nuestras vidas de adentro hacia afuera. This is why we must never allow doctrinal clarity to be regarded as insignificant in our churches. Es por eso que nosotros nunca debemos permitir que la claridad doctrinal sea considerada insignificante en la iglesia. Es de vital importancia. In 1990, the North American Space Program launched the Hubble telescope into space. En 1990, el telescopio espacial Hubble fue lanzado por la NASA al espacio. It took more than 10 years to construct it. Tomó más de 10 años para construir este telescopio espacial. It cost more than $4.7 billion to build it. Y costó más de 4.7 billones de dólares construirlo. Once it began to orbit the Earth and send back pictures, Una vez que comenzó a orbitar y envió sus primeras imágenes a la Tierra, the pictures that were received were so blurry they were almost useless. las imágenes que envió estaban tan borrosas que eran casi inservibles. What scientists finally figured out was that Hubble's main mirror had a flaw on the outer edge. Lo que los científicos finalmente descubrieron fue que el espejo principal del Hubble tenía un defecto en el borde exterior. It was almost beyond detection. Bueno, casi imperceptible era este error. Even the most powerful microscopes that had been designed to look at it could barely see it. Incluso con los más potentes microscopios que se habían utilizado para diseñarlo, era casi imperceptible el error. But what they finally discovered was a very slight flaw on the outer edge. Lo que ellos descubrieron finalmente fue que había una desviación, una aberración en la curvatura del lente. That flaw was less than 1/50th of the width of a single sheet of paper. Miren que esa desviación era menor que 1/50avo del espesor de una hoja de papel. About 3 or 4 microns. Eso es algo así como 3 o 4 micras, algo muy pequeño. Now that doesn't seem like a very big deal, does it? Bueno, eso parece como que no es un gran problema, esa pequeña desviación. And it's not, Y de hecho no lo es, unless a menos you're talking about something as valuable and important as the Hubble telescope. que estemos hablando de algo tan importante y tan valioso como el telescopio Hubble. Then it's crucial. Entonces, considerando su gran valor, es crucial. Brothers and sisters, a seemingly unimportant error at the edge rendered by the whole can mess up everything. Sí, hermanos y hermanas, un error aparentemente sin importancia inutilizó todo este telescopio. Y eso puede también inutilizar una iglesia. The truth that God has revealed to us in His Word must be carefully regarded, carefully taught, carefully defended.
defended. Esta verdad que Dios nos ha revelado en su palabra debe ser considerada cuidadosamente, enseñada y defendida. De lo contrario, mucho daño espiritual vendrá a las personas que se desvíen de ella. Great spiritual damage will come to churches and individuals if this is neglected. Gran daño espiritual vendrá a las personas, a las iglesias, si esta sana doctrina o si la falsa doctrina es desconsiderada. Do not underestimate the seriousness of false doctrine. No subestimen la seriedad de la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Paul made dealing with it a matter of first importance in this letter to Timothy. Pablo le mostró a Timoteo que lidiar con la falsa enseñanza era un asunto de primera importancia. Likewise, we must make this a priority in our churches today. De la misma manera, nosotros debemos hacer de esto una prioridad para mantener la sana doctrina dentro de nuestra iglesia. We must do so that people might come to know the true God and be saved by the true Lord Jesus Christ by turning from sin and trusting Him. Nosotros debemos hacer esto para que las personas puedan conocer al único Dios verdadero y ser salvos por el verdadero Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y viniendo a poner su confianza en Él. We must do so that followers of Jesus might grow in love. Nosotros debemos hacer esto también para que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo puedan crecer en amor. We must do so that God, who has given us His word, might be honored to receive the praise and the glory that He is due. Nosotros debemos hacer eso para que Dios, quien nos ha dado su palabra, pueda ser honrado y recibir la alabanza y la gloria que son debidas a su nombre. May the Lord grant us grace to be faithful to this charge. Que el Señor nos dé la gracia para ser fieles a su encargo. Let's pray. Vamos a orar. Our Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you for your Spirit who has given it to us. Te damos gracias por el Espíritu que nos has dado. We thank you for the Lord Jesus who is revealed in it. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que fue revelado a nosotros. Grant us humility, believe, Danos humildad para creer en lo que nos has revelado. and enable us to stand firm in contending for and defending your truth. Capacítanos para mantenernos firmes en defender y contender a favor de la fe. For Jesus' sake we pray. Por el amor de Jesucristo oramos. Amen. Amén.